que son todos los seres humanos, todos ellos les podemos llamar criaturas de Dios. ¿Qué es lo que significa eso? Lo que significa es que cuando uno es criatura de Dios, tiene y goza de algunos beneficios como el sol, la luna, el aire y muchos beneficios naturales para la mayoría de criaturas de Dios. Ahora, las criaturas habitualmente cuando las criaturas muchas veces se piensa que gozan de los mismos beneficios de los hijos de Dios. Entonces en el universo hay dos especies, las criaturas de Dios y los hijos de Dios. Ahora, cuando está hablando específicamente ya del hijo de Dios, entonces eso, si usted usa su imaginación, no puede haber hijos sin un padre. Entonces, por ende, tiene que haber un padre. Ahora, cuando leemos en la Biblia, este padre, se establece que este padre es Dios. Pero resulta que este padre tiene hijos. Y estos hijos lo raro es que están en la tierra. Ahora, en la Biblia se establece, podríamos decirlo así, como un mecanismo o una forma para dejar de ser criaturas y convertirse en hijos de Dios. Entonces, en la Biblia se establece, cuando las personas estudian la Biblia, se dan cuenta de esta realidad, que la mayor parte son criaturas y para poder ser hijos de Dios hay algunos requisitos. Entonces dice en la Biblia que para ser hijos de Dios, lo que nosotros tenemos que hacer es reconocer a Dios como nuestro Salvador. Ahora, alguien se preguntará, ¿por qué razones no todos somos hijos? Esa sería una pregunta que uno se hace. No, yo pienso que soy hijo. La situación es que en el capítulo número 3 del libro de Génesis se establece que los seres humanos quedaron, la humanidad y los seres humanos quedaron destituidos de la gloria de Dios. O sea que todos los seres humanos son criaturas de Dios, que gozan de los beneficios de ese Padre, por supuesto, pero no se debe de confundir que el hecho que uno sea un ser humano y que uno hable de Dios, eso significa que uno es hijo. Entonces, a partir de ese acontecimiento que se dio en el capítulo número 3 del libro de Génesis, entonces los seres humanos dejaron de ser, digámoslo así, juguemos con esa idea, automáticamente hijos de Dios, quedaron separados. Entonces, a partir de ese momento hay requisitos para ser hijos de Dios. Y uno de ellos es, primeramente, reconocer ese acontecimiento del capítulo número 3 y no solamente reconocerlo, sino que entender de que nosotros quedamos separados y entender nuestra culpabilidad. La culpabilidad de ese acontecimiento, que quedamos separados y por ende quedamos en una condición corruptible, en una condición de pecado, no solamente de pecado, de degradación. Y a partir de ese momento, los seres humanos están sufriendo las consecuencias de ese acontecimiento, que es la muerte eterna, las enfermedades y todo lo que conllevó ese acontecimiento del capítulo número 3. Entonces, en la Biblia se establece que hay un grupo, y ese grupo fue predeterminado, no al azar, sino que fue predeterminado desde antes que los universos se hicieran. Dice el Señor que Él escogió a un grupo de personas para que ese grupo de personas sean hijos de Él. Entonces alguien podrá decir también, entonces Dios es un Dios injusto. Entonces se habla en la palabra del Señor que de ninguna manera Dios es injusto, porque Dios, el ser humano, se separó de Dios, se separó de su Padre.
Entonces, eso es como para que lo entendamos, para que usted lo entienda y para que lo podamos entender mejor. Eso es como que una persona que está en una cárcel le eche la culpa al papá, le eche la culpa a la mamá, le eche la culpa a los hijos, le eche la culpa al gobierno, le eche la culpa a alguien en particular, que esa es la razón por la cual esa persona está sufriendo la privación de su libertad. Sencillamente, el hecho de que una persona esté en un lugar de estos, nadie es culpable. Ni Dios lo mandó ahí, ni lo mandó su papá, ni lo mandó su mamá, sino que lo mandó la ley. Cuando la persona quebrantó las leyes, en ese momento esa persona fue condenada a la cantidad de años que establece ahí. Entonces alguien puede decir, entonces yo no sabía de esa situación. Entonces, por ende, hay una situación que se dice que nadie puede alegar ignorancia. Nadie puede decir, mire, yo no sabía y por eso estoy aquí. Entonces, por ende, eso es lo mismo de lo que pasa en la Biblia. Entonces, por ende, todos los seres humanos quedaron destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ya no son hijos de Dios. Entonces, hay requisitos para poder ser hijos de Dios y es acercarse al Señor. Ahora, ese no es un proceso fácil, sino que dice en la Biblia que ya está predeterminado que sus ovejas, sus hijos oyen su voz. Y entonces la persona que escucha ese llamado del Padre, lo que hace es acercarse, habitualmente es levantar la mano, perseverar, caminar, entiende lo que el evangelio es. Ahora, al ver esta situación, entonces vemos que hay dos panoramas distintos, diferentes resultados para estos dos tipos de personas que hay: las criaturas y los hijos. Ahora, los hijos de Dios, estos se establece en la Biblia que fueron escogidos desde antes, como les decía, de la fundación del mundo. Entonces Dios escogió un grupo, no se sabe la cantidad, y lo escoge para ponerlo aparte y para que gocen de los beneficios del Padre. Vamos a darle un fuerte aplauso esta tarde al Señor. Ahora, estos que son hijos de Dios no fueron escogidos por su físico, por su color. Los que son hijos de Dios no fueron escogidos por su dinero, por su capacidad, sino que fueron, dice en la Biblia, que uno de los parámetros por los cuales Dios escogió a este grupo de personas para que fueran hijos de Dios, el gran parámetro de Dios fue que fueran lo peor del mundo. Entonces, fueron los parámetros más justos para Dios. Entonces dice que para escoger a este grupo de personas y que gocen de los beneficios de Dios, del Padre, entonces el parámetro es que sean lo peor del mundo. Entonces dice la Biblia que lo peor del mundo es lo que escogió Dios. Ahora, eso peor del mundo son los que el Señor escoge para que gocen de esos beneficios. Ahora, ahí hay un problema, digámoslo así. Y el problema que hay en ese parámetro es que cuando a una persona lo voy a ejemplificar así, de esta forma, para que lo entendamos. En la Biblia, en la humanidad y en la sociedad y en toda tierra, que se le llame tierra, hay una ley de la vida. Y la ley de la vida es que los éxitos, los logros, los alcances en la vida se deben de alcanzar no de dedo, sino por méritos, para que lo entendamos así. Entonces, por eso es que a medida, esa ley de la vida es, a medida que más una persona estudia, mejor salario va a tener. A medida que la persona sabe más conocimiento, va a estar en una posición mejor. A medida que la persona se capacita más, tendrá diferentes beneficios al que no lo hizo. Entonces, ese es un principio de la vida que la vida nos lo va otorgando.
a medida que la persona se esfuerza más, vive de una colonia diferente a la otra. Entonces, ese es un principio de la vida, que es una ley que se establece, para que lo entendamos así, en base a los méritos. Entonces, cuando uno va avanzando en base a esa ley que se mueve en todo nuestro ambiente, no solo del Salvador, sino que mundial, entonces a medida que uno se desarrolla en ese ambiente, uno se va habituando a ello, para que lo entendamos. Entonces, por ejemplo, la persona, para que lo ejemplifiquemos así, la persona que no tiene aquellos privilegios está consciente, muy consciente, que no goza de esos privilegios por una sencilla razón. Por una sencilla razón, porque no se ha esforzado lo suficiente para poder alcanzarlo. Para que lo entendamos de una forma más clara. Por ejemplo, usted ve una persona que está gordita no puede gozar de los mismos beneficios de alguien que se cura. Entonces, eso es una ley de la vida. Entonces usted dice, ay, qué barbaridad, a mí me dio esto. Sí, pero uno tiene que estar consciente que esas son las causas de nuestras conductas. Entonces usted no puede gozar los mismos beneficios de aquel que deja de comer azúcar, que deja de comer hamburguesas, que deja de comer esto. Entonces esa es una ley de la vida. Usted no puede gozar de los mismos beneficios del que se cuida. Entonces, cuando resultan las cosas, no puede usted asociar de que usted también tiene que gozar de aquellas cosas. No sé si me lo estoy dando a entender. Entonces, esa es una ley completa. Entonces, es algo natural. O sea, es algo natural que uno no debe de frustrarse por eso, porque esa es la medida. Esa es la medida que la persona necesita. Y esa es la medida que se establece. Esa es una ley de méritos, para que lo entendamos así. Entonces el problema se da de que como a esa persona no fue escogida bajo ese parámetro que nos establece esa regla de vida, que no fue por mérito, no fue por gordito, por buena gente, porque nos esforzamos, por disciplinados. Entonces ahí para que lo entendamos así, Dios quitó esa ley en esa escogitación, y entonces le da algo a alguien que no tiene méritos para tenerlo. Y entonces ahora viene el problema, y el problema que se da es que cuando en nuestro entorno, el problema que se da es que cuando esa ley no se cumple, cuando esa ley no se cumple en la vida de las personas, entonces la historia establece de que las personas que no pasan por ese filtro, que no se pasa por ese filtro, entonces esas personas se cometen ciertos errores. Y el error de que se cometen ciertas actitudes que son normales en ellas, que son la falta de agradecimiento, la falta de valorización. Y entonces esas cosas hacen que la persona que adquiere aquello que se le dio sin mérito, entonces no lo valora. Un ejemplo clásico y sencillo. Cuando a una persona, se lo voy a ejemplificar así, le regalan un carro. Usted sabe, los que venimos del cantón, los que venimos de un municipio, los que venimos de afuera de la ciudad, entendemos esta realidad. Y la realidad es esta. Por ejemplo, cuando usted viene de un municipio, de un cantón, el lograr venir a la ciudad, ese es un gran logro, pero un gran logro. Lograr venir a la ciudad, lograr alquilar en la ciudad es un gran logro. Y yo lo veo con muchas personas que viven en los pueblos, muchas personas que viven en los cantones. Vienen a los hospitales a San Salvador, vienen de lejos a buscar hacer un trámite. Entonces, cuando una persona, esa es como la ley de la vida, entonces logra ya aquí en la ciudad algo, logra un carrito, logra algo, alguna posesión, entonces esa persona valora aquello.
Por ejemplo, si usted habla con las personas que vienen de los departamentos y que lograron vivir aquí en San Salvador, le dicen, mire, yo lo primero que hice fue alquilar un cuartito y en ese cuartito yo vivía, y después que logré alquilar el cuartito, logré alquilar la casa, y después me puse de meta comprar la casa, y después me puse de meta esto. O sea, las gradas de la vida, pero las actitudes de esa persona son totalmente distintas a aquel que se lo regalaron. Ese mantiene ordenada la casa, ese la limpia todos los días, ese que va dando esa medida, ese usted no le ve el carro sucio, porque ese sabe y se recuerda lo que le costó. No es que lo adora, sino que él sabe que esas llantitas son literalmente los pies de uno, y él sabe que si ese carro se le arruina, va a tener que caminar, porque antes caminaba kilómetros. Ese sabe que si no le cambia el aceite, sabe que se le arruina el motor, va a tener que caminar. Entonces es así como se va dando esa ley en nuestra vida. La situación se da, entonces se va valorando, y esas son las actitudes. Entonces la situación de esta herencia que no es dada a los hijos de Dios es que no fue por mérito. Y muy bueno, porque ahí nos alcanzó a nosotros. Pero hay un problema, y el problema es que cuando es por mérito, habitualmente las personas son desagradecidas, no lo valoran, cometen más errores, y aquello queda en segundo plano. Vamos a darle un segundo aplauso al Señor esta tarde. Entonces ahora, los hijos de Dios, que somos usted y yo, Dios nos ha dado una herencia. Ahora nosotros gozamos de algo que nosotros no lo merecíamos. Ya tenemos una herencia, y eso lo que significa es que tenemos un patrimonio. Usted ve, la mayor parte de personas que se ganan la lotería vuelven a su condición económica como estaban. ¿Y por qué? Porque mentalmente ellos no pueden administrar aquello. Me decía una persona esta semana, y me decía, mira, me dice, parece fácil, me dice. Es una persona que trabaja en un organismo americano, y entonces me dice, a esta institución, me dice, a nosotros, me dice, nos dan 2-3 millones de dólares en el año, me dice. Pero mira, me dice, eso es difícil gastarse ese pisto, me dice. Es complicadísimo, me dice, porque esta institución no te da menos de 3 millones en el año para que te lo gastes, me dice. Y entonces, mírame, eso es complicadísimo, me dice. Si no tenés la capacidad de ejecución, me dice, te loqueás. Y entonces es así. Habitualmente la gente se loquea, la gente no lo digiere. Entonces ese es un gran problema para el hijo de Dios, que se da cuenta de que ya es hijo de Dios, no porque él quiere, sino porque fuimos designados por Dios. Desde la fundación del mundo, usted y yo fuimos designados por Dios para una herencia, y dice la Biblia que es una herencia incorruptible. Y eso es lo que significa es que no es una herencia que se pudre, no es una herencia en oro, no es una herencia en plata, no es una herencia en valores terrenales, sino que es una herencia que está reservada para el Hijo de Dios, que es incorruptible. O sea, los ladrones no llegan, ahí no se va a corromper, no se va a devaluar, no se va a degradar, va a permanecer por los siglos de los siglos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor por eso? Entonces es ahí donde uno se debe de entender en la situación que usted y yo estamos. En la situación que usted y yo estamos. Estamos, como me dijo este conocido, estamos en un gran problema. En un gran problema, porque el gran problema es que a usted no le han dado 2 millones de dólares, ni 3, ni 4. O sea, que nos han dado un patrimonio que no se corrompe, nos han dado un patrimonio que no se arruina,
Nos han dado un patrimonio que no tiene un valor terrenal, sino que un valor espiritual que trasciende esta tierra. Entonces usted no puede andar con cara de pobre. Mire hermano, y fíjese cómo le está yendo. Mire, fíjese que hermano, estoy pero re mal. O sea, porque no le pega, pues. Dígale que está a la par, no le pega. No le pega. Eso es como, yo me recuerdo en una ocasión a un hermano. Le digo, mire hermano, fíjese que la iglesita, le digo, la iglesita, yo me estaba refiriendo a esta iglesia. Y entonces un hermano se paró en una reunión, me dijo, mire hermano, me dice, se le oye tan mal eso, me dice, que usted diciendo una iglesita, me dice, y si solo el terreno son una manzana, me dice, o sea, una iglesita podemos decir la del pasaje, me dijo. Y yo me dije, o sea, qué mal se le oye. Se paró el hermano en la reunión para decirme eso. O sea, qué mal se le oye a usted quejándose, llorando. Qué mal se nos oye cuando usted empieza a llorar por cosas que entonces la gente dice y Dios dice, qué barbaridad. O sea, o este sabe o no sabe, o sea, o este es tonto, se hace o qué. O sea, qué mal se le oye al que es hijo de Dios andar llorando. Denle un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. Y entonces es cierto. O sea, entonces usted tiene que saber algo. Y lo que tiene que saber es que usted, sin que usted lo haya pedido, ya usted tiene una herencia grande, incorruptible. Y entonces ahora el punto es, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Qué vamos a hacer con ella? Escuchaba un boxeador que estuvo 3 años en la cárcel. Y dice, este boxeador, y él da su testimonio, ahora él está en pobreza, y dice, mire, los 3 años de la cárcel fueron los mejores años de mi vida. ¿Y sabe por qué? Dice, sencillamente por una razón, y la razón es de que yo antes, cuando tenía todo eso que tenía, yo no lo pude retener, y entonces iba a una parte, me gastaba tanto, porque cuando la persona no está en paz en el interior, dice él, cuando usted no está en paz en su interior, entonces usted anda viendo cómo entrega lo que usted tiene. Para que lo entendamos, o sea, él dice, yo tenía todo esto, y entonces como tenía todo esto, entonces andaba viendo dónde me lo gastaba. Y eso es una realidad. Cuando la persona no está en paz con Dios, la persona entonces necesita cosas externas y cosas terrenales para sentirse bien. Y esa es una realidad. Cuando ya una persona empieza a bloquearse y ya no puede retener, por ejemplo, esas personas que usted ve que se van a los almacenes a comprar, esas hermanas que andan comprándose una cartera, que andan comprándose otro, tienen como 10 pares de zapatos y se compran otro y se compran otra. Esa gente no está normal, esa gente no está en paz, porque es lo mismo aquel boxeador que tenía los millones y ese que tiene 100 pesos no está en paz. Entonces, como no está en paz, anda viendo qué reloj se compra, anda viendo qué cosa se compra. Pero cuando la persona, el creyente, el hijo de Dios está en paz, mire, se revisa la bolsa y se siente bien, se revisa la otra bolsa y se siente más bien, y se revisa la de atrás y se siente más bien, porque la paz no depende del zapato, del carro, de la casa, sino que depende del Señor en nuestro corazón. Y con esto no le estoy diciendo que no gane, con esto no le estoy diciendo que no tenga plata, que no avance, que no trabaje. Lo que yo le estoy diciendo es que este boxeador dice, mira, yo tenía tantos millones, pero iba para la pelea tal y me pasé comprando un Ferrari, dice. ¿Y por qué? ¿Por qué? Dice, porque no tenía paz. No podía retener las cosas, tenía que dársela al otro y dársela al otro y dársela al otro, porque no tenía paz. Los 3 años en la cárcel fueron los mejores años de mi vida, dice, porque tuve 3 años de paz. Contradictorio, ¿verdad? A lo que a veces nosotros pensamos.
contradictorio a lo que nosotros creemos. Pero pareciera que solamente ellos, sino que también el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, usted ve, hay personas que, o sea, veamos algo. Dentro del patrimonio que el creyente y el Hijo de Dios tiene, dice la palabra del Señor que dentro de ese patrimonio está la paz del Señor, la paz de Dios. Y dice que esa paz de Dios es una paz no como la terrenal, sino que es una paz que está en el interior. O sea, mire, esta otra semana escuchaba a otra persona y decía, nunca es lo mismo tener y no tener. Y dice esta persona, me sentía más bien cuando comía con el aguacate que ahora que como en tal restaurante. Y eso solo se puede ejemplificar. ¿Por qué razón? Porque hay paz en el interior. O sea que cuando la persona no tiene paz en el interior, es una bomba atómica que está reventando todos los días. O sea, es una bomba atómica que está reventando ahí continuamente. Entonces el creyente debe de saber que uno de los patrimonios que el creyente tiene y una parte de la herencia que el creyente tiene es la paz de Dios. Entonces, hermano, mire, yo no hallo qué hacer. Mire, yo no tengo paz. Mire, yo no tengo paz. Y cada quien sabe si tiene paz o no tiene paz. Entonces, cuando usted sepa que no tiene paz, entonces usted tiene que entender una realidad, que usted ya no se puede hacer en la pobrecita que no tiene paz, sino que tiene que ir y pedirle al Señor, Señor, ¿qué pasa? Yo soy tu hija, yo soy tu hijo, tengo este problema, tengo esta otra situación, pero en tu palabra establece que dentro del patrimonio que tú nos has dado por inmerecedores, que es la paz de Dios, yo quiero que se manifieste en mi vida, Señor. Yo ya no puedo seguir con esta presión alta, yo ya no puedo seguir que ya me va a dar un paro cardíaco, Señor. Yo ya no puedo seguir en esta condición, Señor. Yo quiero que tu paz se manifieste en mi vida. Y entonces cuando uno le pide al Señor, esa paz se va a manifestar en la vida del creyente. Dice el versículo número 4, primera de Pedro, y con esto terminamos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Qué incluye esa herencia? Esa herencia lo que incluye es la fe. Diga conmigo, fe. Váyase a Marcos 11:22. En Marcos 11:22 usted puede ver que uno de los elementos de este patrimonio es la fe. ¿Y qué dice en Marcos 11:22? Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Vaya, para que usted lo entienda, usted es hijo de Dios, ya no es criatura. ¿Porque usted quería? No, simplemente porque Dios lo escogió desde la fundación del mundo para que usted fuera hijo de Dios. Así que usted ahora ya no se puede andar haciendo el pobrecito, el que no tiene, el que no puede. Dice acá que dentro de ese patrimonio hay un elemento, para que lo entendamos así. Cuando a alguien le dejan una herencia, y la herencia se compone de 10 propiedades, para que lo entendamos así, y le dice la persona, mira, la herencia tiene 10 propiedades. Mira, una propiedad está en Soyapango, la otra está en Ilopango, la otra está en La Campanera, la otra está en la Ibu, la otra está en tal cosa. Entonces, el patrimonio que el Señor le ha dado a los hijos de Dios incluye una propiedad que se llama la fe. La fe. Entonces, el que es hijo de Dios dice acá que le incluye la fe. Entonces ahora veamos qué puede hacer esa propiedad para que usted entienda. Esa propiedad lo que puede hacer es mover montañas. Esa propiedad lo que puede hacer, decirle
la persona que tiene fe, decirle a esa montaña que se mueva y las cosas se van a hacer. Eso no significa que es una montaña, sino que lo que significa que esa situación que usted está viviendo complicada, que piensa que se va a morir, que piensa que la va a ahogar, usted tiene que echar mano a esa propiedad que el Señor le ha dado como patrimonio por ser hijo de Dios, para decirle: mira, este problema económico no me va a matar, porque yo soy hija de Dios, soy hijo de Dios, y yo tengo fe que Dios va a obrar en aquella situación. Entonces aquí, ese elemento de fe, dice acá, que si usted dice el versículo que leíamos acá, dice: respondiendo que cualquiera que dijera este monte, quítate y echa en el mar, y no durare en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice, y lo que diga le será hecho. Ahí usted puede ver que ya no nos pega, que nos andemos haciendo que no podemos. Ya no nos pega que digamos: mire, fíjese que es imposible, que es difícil, que no se puede. Porque aquí ya no hay para dónde. Entonces, este patrimonio que nosotros tenemos, que es la fe en Dios, usted tiene que usarlo. No sé en qué momento usted lo va a necesitar, pero aquí hay muchos testimonios de personas que no sabían que tenían ese patrimonio de Dios, esa herencia de Dios. Y mire, aquí en la iglesia hay personas de fe como usted no tiene idea. Hay mujeres y hombres de fe que usted no tiene idea. A veces esa manifestación casualmente, uno se da cuenta que la tiene cuando uno está enfermo. Casualmente uno se da cuenta que uno la tiene, la fe, cuando está pasando un momento difícil. Entonces uno recurre a este elemento de este patrimonio, y entonces sucede que la persona es sana, la persona se le cumple aquello, pero ese es como un chiripazo, ¿va? Y usted dice: pedí por esto y Dios me sanó en esto. Pero no debería de ser así. No debería de ser así. Por ejemplo, un buen ejercicio, para que lo entendamos, un buen ejercicio para lograr practicar y que este elemento no se oxide y solo lo vengamos a usar cuando sea una situación grave. Por ejemplo, les voy a dar una clave. Una de las claves puede ser sencilla. Es algo bien sencilla. Por ejemplo, a usted le da un dolor de cabeza. Habitualmente uno, cuando le da un dolor de cabeza, ¿qué es lo que hace? Tráiganme la Panadol. ¿Aló? Entonces uno recurre a la pastilla. Pero un buen ejercicio para ir practicando esa propiedad que usted tiene por ser hija de Dios es cuando usted le dé un dolorcito de cabeza. Usted, en vez de recurrir a la pastilla, no, si usted no tiene fe, por eso le digo, si usted se hace que no tiene fe, entonces usted no obvie esto que le estoy diciendo, pero yo le estoy diciendo esto para que usted vaya. Eso es como: no lo puedo poner a correr 10 kilómetros si no ha corrido la mitad. Entonces es algo lógico. Entonces, si usted le da un dolorcito de cabeza, trate que no irse la pastilla. Entonces usted se va literalmente no le voy a decir a orar, sino que usted tiene fe: yo me voy a sanar de esto, me voy a sanar de esto. No le voy a decir ore, porque sería usted: vaya, yo me voy a sanar de esto, me voy a sanar de esto, y le pega el dolor de cabeza: me voy a sanar de esto en el nombre de Dios, en el nombre de Dios, en el nombre de Dios, me voy a sanar de esto, me voy a sanar de esto. Y cuando usted menos siente, usted va a estar sano del dolor de cabeza sin la pastilla. Démosle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces, de esa forma se va incrementando y se va dándole pie a la fe.
en el área económica. Usted puede decir: Señor, ya no quiero pagar alquiler, ya no quiero pagar alquiler, ya no quiero pagar alquiler. Señor, ya me cansé, 10 años pagando alquiler. Señor, ya me cansé. Cuando menos sienta usted, porque es hija de Dios y es parte del patrimonio, el Señor le va a decir: se la vendo, mire, se la paso, mire esto otro. Cuando usted menos sienta, Dios le va a cumplir, porque usted es una hija de Dios. Entonces, de esa forma se va incrementando la fe. Entonces, cuando ya vienen aquellas situaciones como un cáncer, como situaciones difíciles, la persona ya está entrenada, ya hay un bagaje, ya corrió algunas ciertas cositas sencillas para aquellas grandes situaciones que vienen. Pero si el creyente no se da cuenta que tiene esto, entonces ahí está, pudriéndose. No, la fe no se pudre. Ahí está uno con el gran problema, sin poderlo resolver, porque no echa a andar aquella cosa sencilla que está acá en la Biblia. ¿Y qué tengo que hacer? 10 horas, voy a orar 10 horas. No, sencillamente usted tiene que saber algo. Yo soy hijo de Dios. Usted es hijo de Dios. Entonces uno tiene que preguntarse: si usted está pasando un momento difícil y complicado, usted lo que tiene que hacer es primero darse cuenta que es hija de Dios, y por ende usted tiene un padre, y por ende ese padre le ha dado un patrimonio, y dentro del patrimonio que Dios le ha dado es el elemento de la fe. Entonces uno lo que tiene que hacer es: Señor, estoy bien. Usted le llegó un problema económico, le llegó un problema de salud. Usted revisa: estoy en pecado. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Entonces, si usted está en pecado, entonces por ende puede ser que por eso le haya venido. Entonces usted se reconcilia y le pide perdón al Señor. Pero si usted no está en pecado, está caminando, está perseverando, y viene una situación difícil, entonces usted viene y dice: Señor, yo voy a salir adelante de esto, porque esto el enemigo lo ha puesto, esta otra situación ha venido por esta otra situación, pero yo tengo fe que voy a salir adelante. Tú me vas a sacar adelante, tú me vas a sacar adelante de esta situación, Señor, porque yo soy tu hija, yo soy tu hijo. Y dice tu palabra que tú, Señor, nos has dado esto como una herencia incorruptible, y tu palabra no falla. Y entonces usted empieza a repetir esas palabras, no palabras, y empieza a ver aquellas cosas como las que son, y Dios va a obrar en su vida. Dele un tercer aplauso al Señor esta tarde. Aquí hay testimonios especiales. Hermanas que sus maridos les hacían la vida difícil, imposible. La garroteaban, les pegaban. Pero mire, esas hermanas se metieron en fe en Dios y creyeron siempre que esos tigres iban a cambiar y esos leones iban a cambiar. Y usted lo ve ahora sirviendo, no solamente acá, sino que hay testimonios a nivel nacional y mundial de personas que se llenaron de fe y Dios les obró. Hermanas que les detectaron cáncer, SIDA, esto y lo otro, y se llenaron de fe y Dios obró. O sea que la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Usted y yo tenemos el patrimonio de la fe para vencer las adversidades que el enemigo ponga contra nuestra vida. Así que ya no se vale decir no se puede. El otro elemento que usted y yo tenemos es la salvación por gracia. Léalo conmigo, Primera de Pedro 1:18. Ahí mismo, adelantito, 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. No son cosas corruptibles como oro y plata. Mire, aquí hay que aclarar algo. Por eso le estaba diciendo al principio que cuando se rompe ese principio de la vida, de méritos, de la ley de méritos, cuando se rompe esto, entonces habitualmente uno tiende a ser desagradecido. Entonces mire, por eso se ve tan mal que usted le anden rogando para que venga a la iglesia. Se ve tan mal que usted le digan: mire, le vamos a dar un almuerzo, mire, lo vamos a invitar al teleférico que ya no existe, mire que esto y lo otro. Se ve tan mal porque, o sea, se ve como
peor que un niño desagradecido, malagradecido. O sea, ¿sabe por qué? Porque, mire, hay un millonario hace poco, hace como unos 3 años, pagó 80 millones por ir a la luna. 80 millones de dólares por ir a la luna. Ahí a la luna, que está cerca, porque lo llevaran y lo trajeran. Pero, o sea, mire, los millonarios dieran todo si la salvación estuviera en venta. Por ejemplo, la religión hace algunos años vendió y parceló todo el cielo, y la vendieron toda la vendieron, no quedó para nadie. Pero es ahí en donde si la salvación estuviera en venta, mire, ninguno de los que estamos acá o en el evangelio fuera tan cara, valiera todo el oro. O sea, es algo tan estimado. O sea, valiera todo lo que hay en la tierra para poder acceder a ella. Entonces, cuando uno está consciente de esta realidad, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, no puede uno andarse haciendo el billete de $1,000. No puede uno andarse haciendo el rogadito. Mire, va a querer. Mire que yo no puedo. Fíjese que tengo que llevar al Chucho al veterinario. Mire que tengo que lavar el carro. Mire, ese tipo de actitudes se ven, pero horrible. O sea, ver a alguien que tiene lo que el otro quiere. O sea, eso se ve mal, pero malísimo. Se ve un tipo desagradecido hasta decir ya no. Por eso es que usted no permita que le anden rogando, que le anden llorando para venir a la iglesia. Usted mismo, si no hay bus, véngase. Usted mismo, si la gente le dice, mire, va a querer o no va a querer, usted mismo tiene que buscar la herencia que Dios nos ha dado, que es una herencia incorruptible, porque acá es donde se siente la presencia de Dios. Es acá en donde hay una comunión directa, el alma con el Señor, para darnos las directrices. Y entonces la salvación que usted y yo tiene, mire cómo es de especial el Señor, porque somos voy a decir esta palabra, tan desgraciados, que si pudiéramos vender la salvación, la vendemos. Si pudiéramos vender un pie, lo vendemos. Si hay gente que vende los riñones, 30,000 me decían que valía, aquí en El Salvador. Ahí vea si no tiene pisto, si vende alguno. 30 dan ahí en el seguro, dice. Le quitamos los 2 y ya después lo enterramos. Vea cómo somos de mal agradecidos. Entonces acá, esta salvación que Dios nos ha dado, no por mérito, sino que por el designio de Dios, no la podemos cuidar. No estoy hablando de cuidar la salvación. Yo no le estoy diciendo que cuando usted viene a la iglesia está cuidando la salvación. Cuando usted viene a la iglesia, usted le está diciendo a Dios, Señor, gracias. Gracias porque esto lo merecían aquellos, pero yo que era un vago, que era un drogo, que era un loco, que era un enfermo, que era esto otro, que no merecía nada. Gracias, Señor, aquí estoy dándote las gracias. Entonces es una actitud que el Señor la valora un montón. Y un tercer elemento es, usted lo puede apreciar acá, en Efesios 3:12. Váyase usted a Efesios 3:12 y con esto terminamos. Efesios 3:12, alguien me lo lee fuerte esta tarde. 13:12. Lo voy a leer yo. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Mire, una de las cosas más difíciles, hermanos, una de las cosas más difíciles es poder acercarse a alguien importante. Eso es casi imposible. Que usted se pueda acercar al presidente de los Estados Unidos. Que el presidente de los Estados Unidos pueda
pueda escucharlo. Se lo voy a poner así, no un segundo, un medio segundo. Que el presidente de Estados Unidos lo escuche la mitad de un segundo a usted y a mí. Eso ni en esta ni en la otra vida va a pasar, porque no somos nada. Pero mire, un gran patrimonio dentro del patrimonio que es parte de la herencia que el Señor nos ha dado a los hijos de Dios, es que tenemos acceso a Él. Usted y yo tenemos acceso a Él. Y ahora usted ya no necesita de ningún intermediario. Usted ya no necesita de un pastor, de un profeta, de algún maestro, de alguien religioso para acercarse a Dios y que el Señor le escuche. Usted lo único que necesita es, tiene línea directa. Lo único que usted necesita es voluntad para hablar con Él. Eso es todo. Pero es ahí en donde, como ni sabemos que tenemos esto, ni lo entendemos, ni sabemos que es parte del patrimonio, entonces descuidamos esto que tiene el Señor para nosotros. Habitualmente se hacen lugares para cada cosa. Por ejemplo, los gimnasios son para hacer ejercicio. Hermano, ¿y yo puedo hacer ejercicio en la casa? Sí, todo el mundo. Pero fíjense que hay algo raro. Y lo raro es que si usted compra las máquinas y dice, las mejores máquinas puede comprar, pero esa emoción solo le va a durar unos 3 meses. Y después las máquinas ahí van a quedar tiradas. ¿Por qué? No me diga por qué. No, sí, ya le voy a decir por qué. Porque hay cada cosa para cada cosa. Entonces es bien raro aquellas personas que tienen disciplina y dicen, porque habitualmente la gente dice, ¿para qué voy a estar pagando el gimnasio si yo me compro una máquina y ya estuvo? Pues pareciera que esa fuera la solución, no pagar el gimnasio. Pareciera, entre comillas. Entonces mucha gente dice, ¿para qué voy a pagar el gimnasio? Mejor compro mis máquinas y aquí las tengo y aquí hago ejercicio. Este montón de gente hace eso, las compra y a los 3 meses se dan cuenta de que las dejaron tiradas y ahí están vendiéndolas en Marketplace después. ¿Y por qué razón? Porque nunca es lo mismo agarrar el carro, agarrar el bus, ponerse la calzoneta e ir al gimnasio. Jamás va a ser lo mismo. Y mire, y aquel hermano, ¿por qué puede? Porque ellos tienen disciplina que usted no la tiene. Entonces, ¿eso qué significa? Para eso es la iglesia, pues para que lo entendamos. Mire, no puedo venir a la iglesia, sí, pero eso es mentira que va a orar en la casa. Eso es mentira ¿y quiénes pues? Tal vez de aquí a algún par de años, tal vez de aquí un par de décadas que usted venga a la iglesia, tal vez ya puede tener disciplina, ya usted ya podríamos decir que en lo que usted se queda aquí, en lo que aquí estamos en el culto, usted está ya prendido en su casa. Tal vez de aquí unos 10 años le podría creer yo. Que en lo que aquí estamos a las 6 leyendo la Biblia y orando, usted está ya también dándole con todo. Dentro de unos 10 años. Pero eso es mentira. No tenemos la disciplina. Entonces, ¿por qué tenemos que congregarnos? Da lástima a esa gente que se queda ahí por el Facebook. Es lo mismo del gimnasio que le estoy contando. No, si yo puedo, sí, ahí podés. Sí. Y entonces, ¿para qué fueron creadas las redes y toda la radio? Eso fue creado para los enfermos. Para el que está en la cárcel, que no puede venir. Eso fue creado para el que no puede caminar y ahí está en el hospital y él quiere venir y entonces le llega la bocinita ahí. Para ese fue creado. Pero para el que está sano y que puede caminar y puede venir, para ese no fue creado eso. Entonces, tenemos acceso al lugar santísimo. A usted lo han amenazado. A usted le han dicho esto, otro. Usted solo, en el nombre del Señor, se acerca a Dios como usted lo haga. Como usted lo hace, se acerca a Dios con fe, creyendo que Dios va a obrar
y que es parte del patrimonio que Dios le ha dado a usted. Y aquí hay testimonios grandes de familias y de hombres de Dios que los amenazaron y los amenazaron, y hasta la fecha están vivos y coleados porque se acercaron a Dios. Y Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios nos ha dado ese patrimonio a nosotros para que nosotros disfrutemos como sus hijos. Démosle un cuarto aplauso pues al Señor esta tarde. Fe en Dios, salvación, libertad para entrar al lugar santísimo. Y un cuarto elemento, hay promesas para nosotros. Increíble. La Biblia está llena de cientos de promesas para los hijos de Dios. Para los hijos de Dios. Hay una promesa bastante peculiar y dice que si usted toca a un hijo de Dios, es como tocar una parte del ojo de Dios. O sea que usted no necesita andarse vengando de nadie. Mire, hermano, que fíjese que fulano me amenazó, fíjese que el vecino no lo aguanta. Usted no necesita andarse vengando de nadie. Hay una promesa de Dios que si alguien se atreve a tocarlo a usted, es como tocar a Dios. No se complique. Mire que dice que no se complique, deje las cosas en las manos de Dios. Y un creyente se puede, hermano, se puede, como le dicen, se puede vengar. No, porque ahora su venganza no está en sus manos, la venganza suya está en las manos del Señor. Es que ya no aguanto al yerno, ahí déjelo que hable lo que quiera. Es que dice que no sé qué, ahí déjelo. Tarde o temprano el tiempo nos dará la razón. Tarde o temprano el Hijo de Dios saldrá triunfante. No porque nosotros decimos, sino que porque el Señor lo establece, que nosotros tenemos promesas. Y cada una de esas, usted y yo somos fiel creyentes y de testimonio de que se cumplen. Y que tarde o temprano Dios va a hacer lo que va a hacer en nuestra vida. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Así que, hermanos, afiáncese, agárrese. Y como le dijeron a Nabot en una ocasión, ¿por qué no nos vendes la herencia? Dijo, no, le dijo, esta herencia no la vendo. Que seamos de ese tipo de creyentes. Y lo mataron a Nabot, pero no vendió la parte. Que seamos de ese creyente que nuestra herencia no está en venta en ninguna circunstancia. Y eso le complace a Dios. Eso le complace a Dios, porque sabe Dios que no se equivocó con nosotros. No vaya a cometer el error que así como Dios dice en un versículo en la Biblia, en Génesis, no recuerdo cuál, que Dios dice, se arrepintió de hacer el hombre, creo que dice. No vaya a permitir usted que Dios vaya a decir que se arrepiente de usted de haberlo hecho hija de Dios. Porque usted no se congrega, porque usted no busca, porque usted es un mal agradecido, porque usted se hace el billete de 1000. No vaya a permitir, no le estoy diciendo que la va a perder, porque Dios no es variable, usted va a ser salvo. Pero no vaya a permitir que Dios diga, a este tuve que salvarlo, pero que fue un mal agradecido hasta decir ya no. No permita que su Padre Celestial se arrepienta de lo que tanto esfuerzo le costó. Porque ese día va a ser triste. Que el mero Padre suyo allá en la eternidad le diga, mira, si yo te salvé porque ya había dado una palabra, ya te había predestinado. Hay un hermano aquí que se murió, y con esto termino. Y le digo, hermano, cuénteme cómo fue esa pasada que se murió. Le digo, se murió un hermano de aquí en la iglesia, se murió. Y entonces
Y él se vio ahí en el piso, dice, y entonces él, en el momento que se murió, dice que le dijo, ya se lo llevaban, ¿verdad? Y entonces él le dijo, Señor, el hermano diácono, Señor, le dijo, si yo, déjame, Señor, le decía él. Y dice que le dijo al Señor, Señor, si yo te he servido, Señor, le dijo, mira, Señor, a Ezequías, le dijo, yo te he servido como Ezequías, le dijo. Le dijo el hermano atrevido, diácono, le dijo. Me dice el hermano, lo más triste cuando me contestó Dios, me dijo. ¿Y qué le contestó? Le digo yo, pero Ezequías fue fiel, le dijo. Vos no, le dijo. Por eso le estoy diciendo, es lo que me dijo el hermano, y pregúntenle. Pero Ezequías fue fiel, le digo. Vos no, le dijo. Vos de vez en cuando ibas a la iglesia y yo algo obligado a servir, le dijo. Dice que se le cayó la cara. Qué triste va a ser cuando ya estemos en el cielo allá y el Señor nos diga, mira, si vos te salvé, ¿por qué? Ya había como aquellos los contratos, ¿verdad? Como si ya había firmado, ¿verdad? Ni modo. Pero de aquí también te puedo sacar. Cierre sus ojos y oramos al Señor.